La caída del hombre. Como dije antes, todas las religiones aceptan que hubo una caída, porque si no hubiera habido una caída, no sería religión, porque religión significa religar. Si algo no se desligó, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y todas las religiones principales de la historia humana aceptan que algo ocurrió, que algo salió mal. ¿Sí? Lo que no se ha podido explicar nunca es qué fue lo que ocurrió, por qué Dios no evitó la caída del hombre, y ahora ya nosotros podemos entender por qué Dios no pudo evitar la caída del hombre. Es su responsabilidad. Eso no quiere decir que Dios esté en una posición fría, como que en el fondo le da lo mismo. No, Dios intenta por todos los medios que el hombre cumpla con su parte de responsabilidad, pone su corazón ahí, está invertido su corazón, está invertido el propósito de todo el universo. Pero, en definitiva, el que tiene que conectarse con el plan de Dios, recibir y responder a la voluntad de Dios es el hombre. Entonces, si nosotros leemos en Romanos capítulo 7, podría ser Romanos 7, 18 en adelante, algo que dijo San Pablo. Imagínense ustedes, San Pablo era un cristiano verdaderamente devoto, quizá el más grande cristiano de la historia, ¿no? Sin embargo, él, con toda honestidad, él manifiesta acá en esta parte una gran contradicción entre el bien y el mal. Él dice, con mi parte interna yo me deleito en la ley de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo noto otra ley en mi cuerpo que me lleva hacia el pecado. Tengo esta contradicción, quiero hacer el bien, por un lado quiero hacer el bien y termino realizando el mal que no quiero. Y termina diciendo, qué hombre miserable que soy, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? O sea, él se sentía miserable muchas veces, porque tenía esta contradicción entre el bien y el mal. Romanos 7, 18 en adelante. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el realizarlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no puedo realizarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces, él confesó abiertamente y públicamente, tengo esta contradicción, tantas veces quiero hacer el bien y sin embargo termino haciendo el mal. Quizá nosotros podemos compadecernos de San Pablo y decir, bueno, pobre hombre, ¿no? Qué problema que tenía, ¿no? Pero si somos un poco más sinceros nos damos cuenta que todos tenemos ese problema. Lo que pasa es que él lo sentía muy fuerte porque realmente quería obrar el bien. Entonces le dolía y le producía un gran remordimiento cuando no lo hacía. Las personas que no tienen este remordimiento no es que no tengan el mal, sino que no hacen nada, no se preocupan, se entregan hacia el pecado y listo, ¿no? Pero todos tenemos esta contradicción entre el bien y el mal. Y así que originalmente vimos hoy que el hombre fue creado para tener su mente y su cuerpo centralizado en un propósito que podemos llamar bien. Centralizado en Dios, Dios es el bien, ¿verdad? Y a esto lo habíamos llamado fundamento de 4 posiciones. Un hombre ideal. Una persona ideal, ¿no? Hombre o mujer, por supuesto. Y a esto lo habíamos llamado fundamento de 4 posiciones, ¿verdad? Entonces, en la primera conferencia vimos el ideal. El ideal, esto es un hombre de carácter, un hombre que tiene su mente y su cuerpo centrado en el bien, o sea, sabe lo que quiere,
sabe perfectamente lo que quiere, domina su propio cuerpo, y esa es una persona de carácter. Pero sin embargo, hoy en día vemos que tenemos una contradicción entre el bien y el mal, una lucha. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Y nuestra mente a veces está centralizada en el bien y otras veces está centralizada en el mal. Y nuestro cuerpo también. Esto es una persona caída. Acá podemos poner persona ideal, una persona caída. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Si a esto lo llamamos fundamento de 4 posiciones, ¿cómo llamamos a esto? ¿Fundamento de 5 posiciones? No existe en la naturaleza. En la naturaleza no existe esto. Acá hay un elemento de más. Esta contradicción entre una cosa y otra no es natural. Es común, pero no es natural. Y a veces confundimos las palabras como si fueran sinónimos, ¿no? Cuando algo es común o algo es natural, decimos, bueno, es común, es natural, pero no es sinónimo. Hoy en día es muy común ver gente que fuma, pero eso no quiere decir que sea natural. Es muy común que la gente tenga esta contradicción, pero eso no quiere decir que sea natural. El hombre no fue creado de este modo. Entonces, esta es la razón de nuestra infelicidad. Esta es la razón por la cual somos infelices, esta contradicción. Porque nos sentimos vacíos. Una persona vale por el contenido espiritual, una persona vale por lo que cree, por lo que realiza, por su carácter, por su espíritu. Pero esto nos hace sentir vacíos, miserables, como decía San Pablo. Qué hombre miserable que soy. ¿Quién me va a liberar de esto? Entonces el ser humano es como un recipiente. La palabra recipiente proviene de la palabra recibir. Decir recipiente es lo mismo que decir recibiente, ¿no? La persona que recibe. Un recipiente está hecho para recibir un líquido determinado, por ejemplo, y contenerlo. Lo recibe y lo contiene. ¿Sí? Entonces el ser humano es como un recipiente que contiene, que debería contener el amor y la verdad de Dios. Y estos deberían ser sus principios. Un hombre de carácter es como un recipiente que recibe y contiene en su interior el amor y la verdad de Dios. Sin embargo, esto, repito, que es como un elemento de más, que tiene un elemento que no debería estar, es como un agujero, un orificio en ese recipiente. Si este recipiente tuviera un orificio, derramaría líquido por ahí, ¿no es cierto? Esta capacidad de derramar, de perder su contenido, contradice su propósito. Contradice su propósito original. Lo convierte solamente en un falso recipiente. Porque un recipiente que derrama todo lo que recibe es un falso recipiente. No sabe recibir. No sabe recibir y contener. Entonces, este orificio anula su valor, pierde su valor. Lo convierte en un falso recipiente. Pero nosotros tenemos acá hay un elemento de más. Este orificio está de más, no debería estar. Nosotros tenemos como un agujero en nuestro carácter. El ser humano tiene como un agujero en su carácter, por donde pierde constantemente el contenido espiritual. Y por eso nos sentimos vacíos, por eso nos sentimos sin valor y sin propósito. Y como no podemos reconocer tan honestamente como lo hizo San Pablo, de que no tenemos valor, que estamos vacíos espiritualmente, lo llenamos con apariencias falsas. ¿Sí? Simulamos que somos personas correctas, que somos personas de principio, que somos personas decentes, que siempre vamos derecho y que simulamos. Y a veces simulamos también que hasta la gente se enamora de uno.
y se casa y tienen hijos y después se dan cuenta que no era así. Nos pasa a todos, ¿no? Entonces después empiezan los conflictos, porque cuando queremos conquistar a alguien le vendemos una imagen, ¿sí o no? Somos expertos en vender una imagen, pero después no es tan así. En general, ¿no? Nos pasa al ser humano, es el problema del ser humano en todos lados, por eso el ser humano está en crisis. Bueno, ahora, supongamos que yo a este recipiente le pongo mi dedo acá y oprimo. ¿Se va a llenar o no? Sí, se va a llenar. Uno me puede decir, bueno, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero por lo menos lo puedo contener. ¿Sí? Por lo menos puedo hacer que funcione más como un recipiente verdadero. Y si en vez de poner el dedo acá, pongo el dedo acá, o acá, o acá, no es lo mismo, ¿no? Quiere decir, yo tengo que saber dónde está el defecto, tengo que conocerlo, qué clase de defecto. Si yo conozco el origen de ese mal, quizá no me restauro de un día para otro, porque son generaciones y generaciones, miles de años, donde el hombre realmente violó todos los principios del universo. Y vivimos en una sociedad donde se viola permanentemente los principios. Entonces es muy probable que me contagien, pero por lo menos si yo conozco el origen de esto, las características de esto, y reconozco que no son originales, que no son naturales, quizá por lo menos lo puedo controlar, lo controlo. Y me pongo en un medio ambiente, en un lugar y en un estilo de vida que me lleve a realizar el bien. Me obligo a mí mismo a realizar el bien, ¿entienden? Después llega un momento que se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito. Entonces, el propósito de esta conferencia es explicar qué características tiene esto, de dónde sale, qué es exactamente. Y entonces vamos a ver que conociéndolo es mucho más fácil controlarlo. Y conociéndolo y reconociéndolo y confesándolo. No a nadie, pero por lo menos a uno mismo y a Dios. Digo, ok, yo reconozco que tengo esta tendencia. ¿Sí? Tenemos vicios y tenemos tendencias del cuerpo físico. Es el cuerpo físico el que domina nuestro espíritu. Y hasta ahora siempre le hemos dado el gusto al cuerpo físico. Pero cuanto más le damos el gusto al cuerpo físico, él más y más incorpora esta necesidad. El cuerpo físico nunca está satisfecho. Si uno lo deja que vaya, el cuerpo, ¿no? Los placeres de la carne, me refiero a los placeres del cuerpo físico, él siempre quiere más. Si comemos un poco de más, después siempre vamos a comer más y más y más y más. Si dormimos de más, vamos a dormir más y más y más. Si pensamos en sexo, 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 y el sexo variado, el sexo libre con este y con aquel, cada vez queremos más y más. Nunca va a decir, bueno, ya está, ya me alcanzó, ahora voy a hacer una vida espiritual porque ya tuve suficiente. Nunca, el cuerpo nunca está satisfecho, ¿entienden? El único modo es realmente controlarlo. Entonces uno desarrolla el hábito de manejarse con el bien. Por eso enfatizo mucho en aquello que dijo Confucio, que lo mencioné ayer en televisión. Confucio decía, cuida tus pensamientos, porque ellos se convertirán en tus palabras. ¿Sí? Si yo digo, todo el tiempo estoy pensando que voy a hacer algo, y lo digo, entonces, cuida tus pensamientos porque ellos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque ellos se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque ellas se convertirán en tus hábitos. Si yo hago mucho una cosa, mucho, después es un hábito ya. Cuida tus hábitos porque ellos se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter porque él se convertirá en tu destino. Eso decía Confucio. Y es verdad. Entonces después tenemos un destino miserable. Nuestra vida es pobre. Fuimos creados para ser universales, libres, únicos, absolutamente únicos en el universo, felices, completos, y tenemos una vida miserable. ¿Por qué? Porque tenemos falta de carácter. Tenemos un mal carácter. Un carácter, repito, que está centrado en el bien y el mal, esa contradicción, es una falta de carácter. ¿Y por qué tenemos mal carácter? Porque tenemos malos hábitos. ¿Sí? Entonces tenemos que controlar esto, saber de dónde viene, controlarlo y empezar a realizar una vida centrada en buenos hábitos. Eso forja el carácter y les aseguro que después uno empieza a tener un buen destino. Porque observemos la diferencia clara entre esto y esto. ¿No? Un agujero en nuestro carácter, esto significa que tenemos un agujero en nuestro carácter, fallamos. Fallamos.
Queremos hacer el bien, prometemos el bien, juramos el bien y después terminamos realizando el mal. Esto es como un carro, ¿no?, que uno va manejando y de pronto necesita los frenos y los frenos fallan, ¿no? Imagínense, ustedes van a 150 kilómetros por hora en un carro y de pronto hay una curva y ustedes necesitan frenar y no funciona. Qué desesperación, ¿no? Entonces, imagínense que de algún modo ustedes se salvan. ¿Se van a subir de nuevo a ese carro? ¿Van a confiar en él fácilmente? No, ¿no es cierto? Uno no confía de nuevo. Y lo mismo pasa con estas personas. Cuando falla, uno no confía en ellos. Entonces, ¿qué pasa con ese carro? ¿Qué hace uno? Y lo pone en un taller y no lo toca más. Hasta que no lo arreglen, no quiero subirme más. Y si tardan un mes en arreglarlo, no me subo en un mes. Si tardan un año, no me subo en un año. Pero ahí queda. Porque yo no voy a arriesgar mi vida de nuevo, ¿sí o no? ¿Y no pasa lo mismo con este tipo de personas? Nos ponen en un lugar y dicen, bueno, déjalo ahí. Yo con esta persona no quiero. O le van a ofrecer un trabajo importante a esta persona. ¿Le van a dar el dinero para que cuide? ¿Se van a casar con esta persona? Uno no confía, ¿no? No confiamos fácilmente. Entonces lo dejamos ahí. Y le damos algún trabajito que a lo mejor no es muy importante, ¿no? Total, no es muy grave. Y entonces después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que triunfan y manejan grandes empresas y yo estoy ahí en borde? ¿Será que demostré toda mi vida que no se puede confiar mucho en mí? No, a veces pasa mucha gente. Entonces, si ustedes tuvieran que elegir un esposo o una esposa, ¿no?, ¿a cuál elegirían? A esto. Si ustedes quieren elegir un amigo, ¿a cuál elegirían? Un socio para hacer negocios, ¿a cuál elegirían? ¿No? Con este uno en el fondo no quiere tener nada, no quiere casarse, no quiere ser amigo de él, no quiere... Pero todos somos un poco así, todos tenemos esto. Ahora, algunas personas realmente se conocen más a sí mismas, por eso Sócrates decía la importancia de conocerse a sí mismo. Me conozco y puedo controlar algo de esto. Pero hay gente que no. Hay gente que no le importa, no controla nada. Y hay gente que se entrega completamente al mal, no le importa, ya está, ¿no? Vicios, lo que sea, no importa, si hay que matar, mato, no le importa nada ya. Hay de todo, ¿no? Hay muchos niveles. Cada persona tiene un nivel espiritual diferente. Pero lo que marca el nivel espiritual de una persona es la capacidad que tiene para controlar un poco esto. Algunas personas ni siquiera se han preocupado en saber algo, en aprender algo. Bueno, es importante que otro defecto de los religiosos ha sido que siempre parecería como que las soluciones van a venir de un modo mágico, ¿no? Una oración y entonces quizá venga mágicamente algún milagro, siempre esperando milagros, que existen los milagros, pero el milagro ocurre de un modo diferente a lo que muchos han pensado. El milagro no es algo, el milagro no es que va a caer un paquete de dinero del cielo, no. El milagro puede hacerse de que yo pueda tener la voluntad, el conocimiento, la acción para ir y conseguir el dinero que necesito para solucionar un problema. Eso es un milagro. No, si viene de Dios tiene que ser algo misterioso, inimaginable, quizá un paquete de dinero cae del cielo. Eso no va a ocurrir. Pero también es un milagro, aunque tenga explicación científica, aunque tenga una explicación lógica, igual es un milagro. Si una persona puede determinarse a cambiar, si una persona desarrolla su carácter, ¿no?, y logra algún desarrollo en su vida y soluciona los problemas, eso también es un milagro, porque ahí está Dios ayudándolo. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta, el principio divino tiene una virtud muy grande, que es práctico, que da una solución no misteriosa, mágica, que estamos esperando que algún milagro ocurra. El milagro lo provocamos nosotros. Uno es el milagro, yo soy el milagro, ustedes son el milagro. Cada uno puede provocar su propio cambio en la vida. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, si ustedes quieren cambiar su vida y ser más felices, es reconocer que hay un problema. Entender que hay un problema, entender que esto fue la miseria de mi vida. No es la culpa de mis maestros, no es la culpa de los políticos, no es la culpa del ministro de Economía, no es la culpa de otros, del vecino. Yo soy responsable. Si uno entiende eso y se da cuenta que su carácter será su destino y que si tiene un mal destino y una mala vida es por el carácter que tuvo, no le echemos la culpa al mundo.
Es verdad, el mundo es un desastre también, pero yo puedo cambiarlo. Hay gente que aún en este mundo fue feliz, aún en este mundo puede progresar y formar una familia bastante respetable. Se pueden hacer cosas. Entonces el principio divino no les va a prometer ningún milagro que va a venir de cualquier lado. El milagro lo hace Dios y el hombre, sujeto y objeto, la mente y el cuerpo juntos. ¿Quién va a dar esta conferencia? ¿Mi mente o mi cuerpo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién está dando la conferencia, la mente o el cuerpo? Los dos juntos, ¿sí? ¿Quién va a hacer el milagro? ¿Dios o el hombre? Ambos. Hay gente que se pasa a rezar, está bien rezar, yo también oro mucho, pero oro para que Dios me muestre el camino y me muestre lo que yo tengo que hacer. Hay gente que ora, ¿no? Esperando que Dios haga algo. Imagínense, ahí bien, uno va a un barrio peligroso, ¿no? En un callejón oscuro, de pronto ve una patota, decimos nosotros, ¿existe eso? ¿No? Patota es una barra de hombres malos. En Argentina se dice patota, ¿no? Ahí vienen 5 o 6 asesinos, ¿no? Vienen 5 o 6 asesinos y me arrinconan en un callejón oscuro, ¿sí? Con cuchillos y me van a asesinar. Entonces este hombre se arrodilla y se pone a rezar: Padre, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Padre Celestial, por favor, quiero que me ayudes. ¿Qué le va a decir Dios? ¡Corre, corre! ¿No? Hombre, ¿qué te vas a poner a rezar? ¡Corre! ¿Es un milagro o no? Y tiene explicación lógica, pero uno tiene que salir corriendo en algunos casos, no rezar. ¿Qué puede hacer Dios si yo me paso rezando nada más? Ahora debe haber gente en su casa que debe estar rezando y escuchó la invitación que le hicimos ayer y se quedó en su casa rezando. ¿Por qué no vino y se sentó acá? ¿Entienden? Entonces, ¿Dios puede escuchar esa oración? ¿Qué va a hacer Dios? A lo mejor cuando abra sus ojos mágicamente está sentado acá en la silla, no. Tiene que levantarse y venir. Entonces hay oraciones que se me ocurre que Dios no debe querer escuchar. ¿No? Está bien la oración. Nosotros siempre pedimos a la gente que ore, pero nosotros oramos de un modo diferente. No oramos para que Dios lo haga. Yo no puedo orar para que mi mente dé la conferencia, tengo que venir a hacerlo. Pero puedo orar para que tener claridad, para estar tranquilo, para disfrutar de la conferencia, para tener sabiduría, para tener iluminación, para que ustedes estén despiertos, estén interesados. Ese tipo de cosas Dios puede hacer, pero después uno tiene que venir y hacerlo. ¿Sí? Entonces, esa es la práctica del principio divino. Le explica a la gente Dios, le explica a la gente las leyes y principios, pero también le muestra que está todo en nuestras manos. Con el poder de Dios, pero con nuestras propias manos. Y ahí también hay otra gran diferencia entre nosotros y el resto de la historia cristiana. Porque nosotros sentimos, somos el fruto de toda la historia cristiana. Nosotros sentimos que Dios está cosechando ahora el conocimiento a través de este movimiento internacional. Porque ¿saben cuál es una gran diferencia? Nosotros no creemos que el reino de los cielos va a venir. El reino de los cielos no viene, se construye. ¿Ven la diferencia? No va a venir el reino de los cielos de ningún lado. El reino de los cielos lo vamos a construir con el poder de Dios, pero con nuestras manos. Porque el infierno lo construimos nosotros. Nosotros tomamos el planeta que Dios creó y lo convertimos en un infierno. Ahora tenemos que restaurar todo lo mal hecho. Es muy cómodo la actitud de los cristianos pensar que en estos tiempos va a venir el reino de los cielos y hasta inclusive que va a venir de un modo mágico y misterioso en las nubes del cielo. Eso es simbólico. Hay muchas partes de la Biblia donde menciona que eso es claramente simbólico. Dice, y la tierra será poseída por los santos y los santos habitarán en ella para siempre. La tierra no va a ser en otro, no va a ser en las nubes donde se va a crear el reino de los cielos, sino acá, en esta tierra. ¿Entienden? Entonces el reino de los cielos no va a venir de ningún lado, lo vamos a construir nosotros. El ser humano lo tiene que construir, trayendo a Dios acá, reconstruyéndonos, resolviéndonos. Nada es mágico. Los milagros existen, pero tienen una explicación lógica. Y los milagros los realizamos nosotros, con nuestro carácter. Porque enseñando lo otro, hacemos que la gente pierda la fe. Uno ve y ora y un milagro ocurrirá. Entonces la persona piensa que no tiene que hacer nada más que rezar. Después el milagro no ocurre y él pierde la fe en Dios. Millones de personas.
Por eso digo que muchas veces los religiosos son máquinas de crear ateos. Máquinas de crear ateos. No tiene la culpa, hubo mucha ignorancia durante la historia, pero ahora eso se puede explicar claramente. La mente y el cuerpo juntos, Dios y el hombre juntos, sujeto y objeto juntos, provocan un resultado. Sujeto y objeto se unen, provocan un resultado. La mente y el cuerpo se unen, provocan un resultado. Dios y el hombre se unen, provocan un resultado. No es el hombre pasivo que orándole a Dios se va a producir ningún milagro. Entonces, primera cosa, reconozcamos que nuestra miseria viene de acá, que tenemos esta contradicción, esta falta de carácter. Por eso no pueden confiar en nosotros y por eso nosotros mismos no podemos confiar en nosotros. Y por eso cuando nos conocen empiezan los divorcios, las peleas entre los socios, peleas entre hermanos, peleas entre los vecinos, ¿no? Porque nos conocemos. Entonces uno tiene que ser humilde, confesar esto y sentir, sí, pero estoy trabajando para eliminar esto. Yo por lo menos estoy haciendo algo, ¿no? Y si me equivoco y este me traiciona y me sorprende, lo confieso, me arrepiento, no trato de ocultarlo. Porque un problema del ser humano es que cuando comete un error lo quiere tapar con otra mentira. Lo quiere tapar con alguna mentira. Entonces son dos errores en vez de uno. Entonces quiere tapar esos dos con otra mentira y después con otra mentira, ¿no? Uno tiene que reconocer rápido, mejor reconocer, cometí un error, me equivoqué, me traicionó esta naturaleza mala que tengo. Y como dijo San Pablo, lo reconoció, ok, está mal, pero estoy luchando en contra de eso. Y finalmente se convirtió en un hombre de carácter, que hizo milagros, hizo cosas maravillosas, ¿o no? San Pablo hizo cosas maravillosas, hizo milagros maravillosos. Los hizo Dios a través de él. Bueno. Quiere decir que el principio divino es práctico, es verdadero, es algo que uno puede realmente realizar. No son promesas vagas e inútiles, uno puede realmente, estamos convirtiendo personas de carácter, ayudando a la gente joven o a la gente mayor a tener carácter verdadero, centrado en Dios, centrado en la perfecta armonía de las leyes y los principios que rigen el universo. Es algo práctico, lo realizamos prácticamente. Bueno, entonces, ¿cuál fue el origen del mal? En realidad, nosotros basamos la conferencia del origen del mal en la historia bíblica del Jardín del Edén. Ustedes saben algo muy interesante que ocurrió, porque por eso les digo que en estos tiempos la ciencia y la tecnología han crecido muchísimo, y no es por casualidad, sino es porque estamos en los tiempos donde Dios puede revelar toda la verdad y será el fin de los misterios. Entonces, en una universidad de California, hubo dos científicos, una mujer llamada Rebecca Kahn y otro llamada Max Stonking, hicieron una investigación realmente maravillosa. Ellos tomaron el ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente a través del linaje de la madre, del linaje materno, y a través de rastrear el ADN mitocondrial. Ustedes saben que el ADN mitocondrial es como un código absolutamente personal, son como las huellas digitales, ¿no es cierto? Son absolutamente personales. Y el ADN, ustedes saben que se puede saber si un chico es hijo de tal o cual persona, sí o no. ¿Saben? Bueno, entonces ellos rastrearon el ADN mitocondrial tomando 160 mujeres de distintas partes del mundo, de todas las razas existentes, de todos los continentes, de todos los rincones de la Tierra, bien esparcidos, y empezaron a rastrear el ADN mitocondrial, repito, que se transmite a través del linaje materno, y llegaron a la conclusión de que todas provenían de una sola mujer, a la cual la ciencia llamó Eva mitocondrial. Quiere decir que la ciencia demostró que Eva existió. Claro, la ciencia no lo dice de este modo. La ciencia no dice la Eva que menciona la Biblia existió, pero llamó a esta mujer Eva, porque tomó a las mujeres, repito, 160 mujeres de distintas tribus, de distintas razas, de todos los continentes de la Tierra, cosa que no haya casualidad, ¿entienden? Bien esparcidas, bien separadas, y rastreando su ADN, llegaron a la conclusión de que todas provenían de una sola mujer. Y lo mismo después hicieron con el hombre.
también reconociendo que todas provenían de un hombre y una mujer originales que provienen de África, de algún lugar de África. Conclusión, la ciencia más y más está afirmando que la historia bíblica es cierta. Adán y Eva, aparentemente, según la ciencia, porque la ciencia tiene ese rigor científico que nada lo asegura hasta que no sea completamente seguro, pero aparentemente todo estaría indicando que Adán y Eva existieron. Interesante, ¿no? Porque es lo que han creído los teólogos durante miles y miles de años, pero nunca se pudo comprobar científicamente. Bueno, entonces, esta historia dice, la historia de la Biblia, podemos prestarle mucha más atención entonces. Ya resultó mucho más interesante para muchas personas intelectuales leer la historia bíblica de Adán y Eva, porque piensan, bueno, realmente que la ciencia esté mostrando que ellos existieron es realmente contundente. Y esta historia dice que Dios creó el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. Y que ellos estaban en un jardín, el jardín del Edén. Edén significa alegría, el jardín de la alegría. Como decía hoy yo, el propósito de la existencia del ser humano es para experimentar alegría y no todo lo contrario. Pero que en este jardín del Edén también había dos árboles. En el centro del jardín del Edén. En el centro del jardín del Edén había dos árboles. Y dos árboles extraños. Primero, es extraño que la Biblia mencione que estaban en el centro del jardín del Edén, porque, como digo yo siempre, si yo tengo una figura geométrica concreta, yo puedo decir cuál es su centro, ¿no es cierto? El centro geométrico de esto. Trazo sus diagonales y donde se cruza puedo decir que ahí es el centro. Pero la Biblia dice que los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Qué quiere decir? ¿Que había un paredón? ¿Que era una cosa con medidas específicas, el jardín del Edén? Porque se supone que el jardín del Edén era simplemente el lugar de belleza y armonía y alegría donde ellos fueron creados. Pero los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. Y otra cosa rara, que dice que tenían nombres medio raros, ¿no? Porque este se llamaba el árbol de la vida y este se llamaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y dice la Biblia que este árbol tenía un fruto que era muy atractivo a los ojos del hombre, muy tentador, muy atractivo. El hombre lo deseaba realmente, era lindo a los ojos inclusive, dice la Biblia. Pero que Dios le dijo que no debían comer de ese fruto. Todo esto, como digo, entonces, en el jardín del Edén. Que no debían comer de ese fruto. Bueno, la historia no culmina ahí, y la rareza de todos estos elementos tampoco, porque dice la Biblia que había otro elemento más, que era una serpiente. Esta serpiente era rara porque hablaba y era inteligente y era convincente y era elocuente. Y la serpiente le dijo a Eva, según la historia bíblica, que por qué no podía comer del fruto. Y Eva le dijo, no, Dios nos dijo que el día que comamos del fruto moriríamos. Y la serpiente le dijo, no, eso no es verdad, no vas a morir. O sea, Dios dice que sí, yo digo que no. O sea, una serpiente bastante soberbia, ¿no es cierto? Raro. Casi uno podría decir, no, estas son historias para chicos y no lo leo más. De hecho, millones de personas en el mundo no les ha interesado mucho esta historia. Pero con esto de que Adán y Eva realmente existieron, la gente más y más se ha empezado a interesar en este tipo de cosas. Jesús decía, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara acerca del Padre. El hecho de que algo sea simbólico no quiere decir que no esté diciendo algo que sea verdad. Lo está diciendo de modo simbólico, pero la verdad está, el mensaje está igual. Y vamos a ver que el mensaje está muy claro, aunque sea de modo simbólico. Y vamos a ver qué es lo que representa esto.
La Biblia dice que entonces, en esta relación entre la mujer y la serpiente termina convenciendo a Eva en comer del fruto. Y después Eva comparte este fruto con Adán, o lo convence a él de que lo coma también. Y entonces ellos son echados del jardín del Edén. Son echados del jardín del Edén. Y así comienza la historia del mal. Vamos a ver qué es lo que significa todo esto. Yo sé que muchos ya lo han escuchado y todo, pero es bueno siempre revisarlo, ¿no? La pregunta fundamental acá es acerca de este fruto. Si el fruto es literal o es simbólico. ¿Qué puede representar este fruto? Bueno, en realidad, si nosotros analizamos un poco las características de este fruto, ¿no? Porque siempre digo, hay muchísimos religiosos hoy en día, muchos, que toman esta historia como literal. Eso fue lo que ocurrió. Y que es muy simple, dicen ellos. Simplemente Dios los puso a prueba y el hombre fracasó. ¿Sí? Pero muchas veces sostenemos cosas, ¿no? O afirmamos cosas que traen aparejadas la afirmación de otras cosas que no estaríamos dispuestos a aceptar. ¿Se entiende? Sin darnos cuenta, aceptamos algo, porque nos parece simple aceptarlo, sin darnos cuenta de que aceptar esto significa aceptar otras cosas que están implicadas también. Y esas otras cosas no estaríamos dispuestos a aceptarlas. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Uno puede decir, bueno, es una prueba que Dios le puso al hombre. Lo puso a prueba y el hombre fracasó. Bueno, pero eso trae aparejado, primero, que Dios no conoce al hombre, porque lo tuvo que poner a prueba. Por lo tanto, Dios no es omnisciente, porque Dios lo creó. No existía el mal. No es que había un mundo de pecado, entonces tenemos que estar vigilando para ver si comete pecado o no. No existía el mal. Pero sin embargo, Dios tiene que estar vigilándolos y poniéndolo a prueba. Medio raro ya, ¿no? Si Dios es omnisciente. Si nosotros analizamos el proceso de la creación, es muy importante que veamos esto. ¿Cómo es el proceso cuando creamos algo? Cuando nosotros creamos algo, o cuando Dios creó algo. Separamos lo que es la idea de lo que es la realización. La realización de esa idea. Por ejemplo, yo quiero construir una casa. Entonces, primero tengo la idea de cómo va a ser esa casa. Después, automáticamente, me doy cuenta de todas las cosas que voy a necesitar para construirla. Voy a necesitar ladrillos, cal, cemento, arena, etcétera, etcétera. Hasta las cosas más pequeñas, hasta los tornillitos de los cerrojos, todo. A partir de ese momento, cuando yo me doy cuenta de todo lo que voy a necesitar, comienza la realización, donde yo consigo primero los elementos, desde los más pequeños, todos, hasta lo último. Voy consiguiendo los tornillos, cal, cemento, arena, etcétera, etcétera. Y lo último que aparece, ¿qué es? Es lo primero en lo que pensé. Lo último que va a aparecer es la casa realizada, porque fue lo primero que pensé. ¿Se entiende? Es así como realizamos algo, ¿no es cierto? Primero aparece la idea, después el conocimiento de todo lo que voy a necesitar, después voy realizando cosa por cosa, consiguiendo cosa por cosa, y por último realizo aquello que fue lo primero que pensé. Quiere decir que lo último que aparece es lo primero en lo que había pensado. La casa recién va a estar terminada a lo último. ¿Se entiende? Del mismo modo, Dios, en la posición de sujeto, Él quería crear un objeto a su imagen y semejanza. Por eso tardó millones y millones de años en crear el universo. Millones de años. La Biblia simbólicamente dice que fueron 6 días, ¿verdad? Al séptimo descansó. Y la ciencia dice que fueron 6 eras, las 6 eras geológicas. ¿Saben que fueron 6 eras geológicas, no? Quiere decir que Dios tenía pensado claramente cuál iba a ser ese objeto y qué características iba a tener. Ya Él tenía el diseño de cómo íbamos a ser nosotros. Pero entonces vamos a necesitar respirar aire, hay que crear la atmósfera. Vamos a necesitar la luz del sol, hay que crear el sol. Vamos a necesitar alimentos, hay que crear el mundo, el reino vegetal, el reino animal, las plantas. Vamos a necesitar rodearnos de belleza, ¿sí? Todo lo que el hombre puede necesitar. Por esa razón existe esa dependencia tan grande entre nosotros y la creación.
Porque todo lo que existe fue creado para el hombre. ¿Se entiende? Todo lo que existe fue creado para el hombre. Por eso existe un equilibrio ecológico. Cuando eliminamos alguna especie animal, se produce un desequilibrio. Ustedes saben, ¿no? Se habla más y más ahora de la ecología, del equilibrio ecológico. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito determinado. Y todo lo creó para el hombre, porque el centro era el hombre. Entonces, todo lo que existe, existe para el hombre. Pero todas las cosas de la creación tienen sus leyes y sus principios. Todo lo que existe, existe con leyes y principios. Entonces, las cosas más útiles y las cosas más poderosas de esta creación tienen sus principios que deben ser respetados. Si yo no respeto sus principios, me puede hacer daño. ¿Se entiende? Entonces, este fruto, ¿qué puede estar representando? ¿Que Dios lo puso ahí para ponerlo a prueba nada más? Bueno, como dije, Dios no necesitaba poner a prueba al hombre, porque Dios conocía al hombre, Él lo creó, conocía perfectamente las características del hombre. Pero aún así, supongamos que Dios quiso ponerlo a prueba. Vamos a suponer. Tenemos que aceptar también, entonces, otras cosas que van aparejadas con esta creencia. Por ejemplo, la Biblia dice, el día que comas del fruto morirás. Y realmente ellos murieron. No físicamente, no murieron espiritualmente, la Biblia dice. En otras partes, la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente. Quiere decir que era seria la cosa, Dios no estaba bromeando. Realmente íbamos a morir, y del peor modo que se puede morir. Porque morir espiritualmente es peor que morir físicamente. Morir físicamente es casi natural, es natural, como dije antes, ¿no es cierto? El hombre tarde o temprano va a morir físicamente, pero morir espiritualmente no. Quiere decir que el resultado de comer del fruto fue el peor que podíamos imaginar. Entonces, ¿cómo pudo Dios hacer una cosa así? Esto es equivalente a pensar que un padre está dudando de sus hijos. Ni siquiera en un mundo tan pecaminoso como el que vivimos, los padres desconfían de sus hijos. Los padres siempre quieren creer que sus hijos son los mejores, ¿no es cierto? Vieron que los padres siempre dicen, cuando su hijo comete algún error o algo, siempre la culpa lo tienen las malas compañías, ¿no? Siempre decimos, no, son las malas compañías de mi hijo. Nunca es su hijo el culpable, siempre son las malas compañías. Pero los padres del otro también están diciendo lo mismo, ¿no? Los padres del compañerito también dicen lo mismo. Los padres tienen la tendencia a confiar en sus hijos, ellos quieren confiar. Pero Dios no, Dios desconfió de Adán y Eva. Bueno, supongamos que un padre quiere poner a prueba a sus hijos, ¿no? Entonces un día los observa, porque la Biblia dice que este fruto era tentador a los ojos. Era tentador a los ojos. Quiere decir que el padre observa y dice, a mi hijo le gusta mucho el pastel de chocolate. Entonces yo le voy a cocinar un riquísimo pastel de chocolate. Y ahí él mira la hora, o la madre, ¿no? Mira la hora para ver a qué hora llegan de la escuela. Y cuando está por llegar de la escuela, abre la ventana de la cocina para que se sienta el olor a pastel, ¿no? Entonces el chico ya va sintiendo el olor a pastel y le dice, sí, pero no quiero que lo comas. Es tentador a los ojos, yo lo hice, yo lo creé, pero no quiero que lo comas, porque si lo comes te vas a morir. Entonces el padre le pone veneno al pastel, ¿no? Y lo pone por ahí al alcance de los hijos, porque la Biblia dice que el fruto estaba al alcance de Adán y Eva. No es que a ellos les costó mucho conseguir el fruto, estaba ahí al alcance de ellos. Era tentador a los ojos, ¿no? Era tentador a los ojos y encima estaba a su alcance. Qué padre maligno, ¿no? Pone veneno a la torta, los tienta porque sabe que le gusta y encima lo pone a su alcance. Y ahí se va a trabajar él. Entonces lo llaman a la oficina, alguien lo llama y le dice, mira, tengo una mala noticia para darte, tus hijos se murieron envenenados por comer pastel. Y él dice, bueno, está bien, por desobedientes. ¿Qué tal? Un padre así. ¿Se dan cuenta cómo creemos cosas que están aparejadas con otras cosas que no estamos dispuestos a aceptar? Dios no puede tener ese corazón. No es tan así, ¿no? La intuición, el sentido común nos dice, no puede ser que yo tenga para mis hijos mucho más amor, porque yo a mis hijos no le haría eso, mucho más amor que el que tuvo Dios por mí. Hay algo que no encaja, ¿verdad o no? Hay algo que no va, algo está mal. ¿Sabe lo que está mal? La interpretación nuestra. El modo que hemos leído. Es increíble cómo una cosa equivocada se puede repetir y repetir durante miles de años. Porque la Biblia no dice
La Biblia no dice el día que comas del fruto yo te voy a matar. No está diciendo eso. Está diciendo el día que comas del fruto morirás, que es diferente. Es muy diferente decir una cosa que decir la otra. Por ejemplo, todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre. Pero todo tiene leyes y principios. Y las cosas más útiles y más necesarias de la creación son peligrosas también. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense un padre que fabrica su casa, todo, y no se desconcentren. Fabrica su casa y todo y pone enchufes, ¿no? Corriente eléctrica. ¿Verdad o no? ¿Hay corriente eléctrica en sus casas? Y cuando ustedes eran pequeños, ¿su padre no les dijo no pongan los dedos en el enchufe? Obvio, ¿no es cierto? Si su padre ve que ustedes están poniendo una tijera o un cuchillo dentro del enchufe cuando son chiquitos, ¿no? Va a pegar un grito, lo va a sacar de ahí. Prohibido, le va a decir, nunca más quiero que hagas eso. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque es peligroso, simplemente. Entonces tiene sentido que uno razone y diga, bueno, entonces ¿para qué pusiste enchufes en la casa? No, los puse porque son necesarios. Toda cosa útil y necesaria tiene sus principios. Y uno tiene que respetarlos. A lo mejor ese chico, el día de mañana estudia ingeniería, se convierte en un ingeniero eléctrico, presten atención, se convierte en un ingeniero eléctrico y después él puede crear hasta usinas eléctricas si quiere. Pero eso en el futuro, mientras sea chiquito, no va a tocar los enchufes. Y el padre no puso enchufes para probar la obediencia de su hijo. El enchufe lo puso para otra cosa. ¿Se entiende? Y no es lo mismo que el padre le diga, si pones los dedos en el enchufe te vas a morir, que decir, si pones los dedos en el enchufe yo te voy a matar. Es diferente. La Biblia no dice que Dios le dijo, el día que comas del fruto te castigaré con la muerte. No. Tienes que conocer, quiere decir que esto estaría representando algo útil y necesario. Pero como toda cosa útil y necesaria, tiene sus principios. El hombre tiene que crecer primero para poder manejarlos. En su casa, cuando ustedes eran pequeños, ¿existían los cuchillos? ¿Había cuchillos en su casa? Claro que sí. En todas las cocinas hay cuchillos para cocinar. ¿Y sus padres les permitían a ustedes y sus hermanos que jueguen con los cuchillos? Entonces, ¿para qué tenía cuchillos? Las tenía porque son necesarios. Pero ustedes no habían crecido lo suficiente como para poder jugar tocar los cuchillos. ¿Se entiende? Entonces, es muy simple. Este fruto está representando algo útil y necesario, como todo lo que Dios creó. Pero que el hombre era muy pequeño para poder usarlo. Entonces, si el fruto es simbólico, es obvio que el árbol también es simbólico. Porque un árbol real no va a dar fruto simbólico, ¿no es cierto? Si el fruto es simbólico, porque el árbol que lo produce también es simbólico. Y este árbol también, porque un árbol estaba al lado del otro. Entonces, para saber qué significaba este fruto, primero tenemos que entender qué significaba este árbol. Vamos a empezar por este. ¿Por qué empezamos por este? Porque este árbol es mencionado durante toda la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el último de la Biblia, el libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, se menciona este árbol, el árbol de la vida. ¿Saben cómo qué? Como el deseo del hombre. El árbol de la vida representa el deseo más grande que puede tener el hombre. Primero, si nosotros observamos, muchas veces en la Biblia, cuando se menciona un árbol, se lo está comparando con un hombre. En Salmos, capítulo 1, versículo 1, uno a 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Repito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Un árbol que está plantado frente a una corriente de agua, ¿se seca? ¿Se muere? No, es un árbol de vida, es un árbol con vida. Quiere decir que está mencionando como el árbol de vida es un hombre de bien. En la Biblia se menciona árbol de vida como un hombre de bien. En Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Quiere decir que el árbol de la vida es el resultado de ser un hombre de bien, es el resultado que va a conseguir una persona por ser un hombre de bien. ¿Se entiende? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Repito, el árbol de la vida es el fruto que consigue un hombre de bien. En Juan 15:5, Jesús mismo se comparaba con un árbol. Decía: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Los sarmientos son unos vástagos que se alimentan de la vid, ¿no? Se alimentan de la misma raíz. Por eso decía: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Porque es como que nos alimentamos del amor y la verdad que Él nos trae. En Jeremías 17:7, dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, lo mismo que antes. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Entonces se convertirá en un árbol de vida. Un árbol que está junto al agua es un árbol de vida. En Lucas 23:21, Jesús dijo de sí mismo que Él es un árbol de vida. Jesús mismo se llamó a sí mismo un árbol de vida. Y fíjense que Jesús era llamado el último Adán, o el segundo Adán. Pues vamos a ver que este árbol de la vida estaba representando a Adán. Ya lo vamos a ver. Sí, cuando Jesús estaba yendo hacia la crucifixión, había algunas mujeres que lloraban por Él. ¿Recuerdan los que más conocen las Escrituras? Lloraban por Él y Jesús se dio vuelta y les dijo: mujeres, no lloren por mí, porque si esto es lo que hacen con un árbol verde, ¿qué es lo que no harán con un árbol seco? O sea, si esto es lo que hacen con un hombre verdadero, ¿qué es lo que no le va? Lloren por sus hijos, dijo Él. No lloren por mí, más bien lloren por sus hijos, porque si esto es lo que hacen con un árbol verde es un árbol de vida, ¿no es cierto? Un árbol que está vivo. ¿Qué es lo que no harán con el árbol seco? O sea, Él se llamó a sí mismo un árbol de vida. Lucas 23:31. ¿Y por qué dice la Biblia que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Si leemos en Daniel, capítulo 4, versículo 12,
está muy claro también lo que dijo el profeta Daniel. Es un poco larga esta historia, pero está contando la historia del rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño muy persistente. Soñaba con un árbol que estaba en el centro de la tierra también. La tierra es redonda, ¿no? ¿Cuál es el centro de la tierra? Dice que este árbol estaba en el centro de la tierra y se podía ver desde todos los confines de la tierra. También, cosa imposible, no hay ningún árbol que se pueda ver desde cualquier lugar de la tierra, ¿no? Y que era tan grande, tan grande, tan grande que las aves del cielo anidaban en sus ramas. Entonces él llamó a sus sabios, a los astrólogos y magos, y para que le digan a ver qué significaba este sueño. Y nadie podía contestarle, hasta que no vino Daniel, el profeta Daniel, y él le contestó lo que esto significaba. Entonces, igual, ¿no? Ese árbol estaba en el centro de la tierra, igual que estos dos estaban en el centro del jardín del Edén.